La computadora por niño. Hablábamos de la conceptualización de esa erogación del recurso del Estado en función de algo. ¿Es gasto? ¿Es inversión? ¿Es necesario? ¿No? Bueno, el tema de la computadora, realmente uno no te puedo decir sí, no. Depende de cómo se haga, en qué contexto se haga y qué objetivo se esté persiguiendo a través de eso. Es decir, un primer punto hay que decir que si pensamos en términos de política educativa y vemos los estudios, los indican cuáles son los factores que inciden en los resultados educativos, en el aprendizaje, en la permanencia escolar, vemos que hay muchos factores y muchas veces factores extraescolares que tiene que ver justamente con lo que estaba hablando Estela, ¿verdad? Las condiciones de vida, pobreza, etcétera, que son lo que define muchas veces que un niño o una niña pueda continuar en la escuela o no, o pueda también lograr ciertos resultados en términos de aprendizaje. Ahora, si pensamos más en términos escolares, vemos también que hay una serie de factores. La computadora, como una herramienta, puede contribuir. En primer término, uno tiene que decir que en este momento nadie discute el valor de la introducción de las tecnologías, las nuevas tecnologías, la informática, Internet en la educación, ¿verdad? Puede contribuir mucho pero eso requiere un proyecto educativo, es decir, hay que saber qué hacer con eso. Tiene que haber una articulación entre lo que sería una propuesta pedagógica, educativa y una herramienta o un elemento potencialmente muy importante como es la computadora. Ahora, si no se da eso, entonces corremos el riesgo de que se reduzca a una entrega de computadora, a una repartija, que en realidad no va a tener mucho impacto. Entonces yo creo que hay que cuidar mucho de eso. En el sentido, muchas veces una cuestión así de entrega masiva, sin haber trabajado, por ejemplo, con los docentes para su utilización educativa, sin haber trabajado con la comunidad educativa, con los padres, las madres, sobre el potencial o la forma de trabajo, y se reduce sin haber cuidado, por ejemplo, el tema de infraestructura escolar. Pues si queremos instalar informática o computadora, tenemos, por ejemplo, tener acceso a Internet, lo que es la conectividad es fundamental para la utilización. Si no cuidamos todo eso... Pienso en la campaña, por ejemplo, darle computadora y no tener Internet es como... Claro, si vos te reducís a la entrega del aparato, en realidad estás quemando una posibilidad, yo creo. Pues estás haciendo mal uso de algo que potencialmente puede ser muy positivo. A mí me preocupa que se planteen entregas masivas sin justamente estar trabajando todos estos aspectos que estoy señalando. Deduzco lo que planteas, que sería peligroso plantear que entregamos las computadoras y ya listo. Ya tenemos que sentarnos a esperar una educación mejor simplemente. Sí. Bueno, ahí están en las aulas justamente las chiquitas, que se están bueno, ¿cuál es la experiencia que se tiene, por ejemplo, del Uruguay? Sí. ¿Verdad? En comparación a lo que se ha hecho aquí. Sí. En Uruguay tienen el plan Ceibal, que es un plan que se hizo a nivel nacional en este momento con las computadoras X. La experiencia que en Paraguay se dio siguiendo la línea, digamos, en términos generales, aunque tiene sus propias especificidades, es la que se hizo en CACUPE, que hizo una institución, una ONG que se llama Paraguay Educa en nuestro país. Sí, comparando un poco, o explicando un poco lo que se da en el plan Ceibal, para mí es una experiencia muy interesante. Justamente estuve hace poco en Uruguay conociendo más a fondo esto, y se ve que en general la comunidad, los padres, las madres, los chicos están muy entusiasmados con el programa, es decir, un aspecto motivacional. Lo que no se encuentra todavía son muchos resultados en términos de logros educativos, y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, es un aspecto que contribuye, no es un aspecto que por sí solo va a hacer que disparen, por ejemplo, los indicadores de rendimiento educativo, ¿verdad? Eso no se ha notado en ninguno de los países. Es decir, yo creo que la experiencia, además, como conocemos, el plan Ceibal se instala yo diría, en uno de los mejores sistemas educativos de América Latina, que es el uruguayo, con el mejor nivel docente, condiciones de infraestructura escolar bastante buena y con una sociedad en general que no tiene esos niveles, por ejemplo, de inequidad, pobreza que, por ejemplo, tenemos en nuestro país. Es decir, hay unas mejores condiciones y sobre eso se instaló una experiencia que se está trabajando. Yo creo que hay mucho que aprender de esa experiencia. Pero fue un proceso. De una forma similar, en Paraguay se está trabajando o se trabajó en CACUPE. Es decir, si uno piensa en la experiencia en CACUPE,
de Paraguay Educa se ha hecho todo un trabajo previo con los docentes, se ha entrado gradualmente en pocas instituciones, se ha venido acompañando muy de cerca, ¿verdad? Y está teniendo, yo creo que, resultados interesantes, aunque tampoco evaluaciones que también he hecho muestran en algunas áreas avances, por ejemplo, en otras no tanto, etc. Ahora, si saltamos a una entrega, como estamos diciendo, de computadoras, sin todo ese trabajo previo, sin esas condiciones, realmente yo creo que se está poniendo en riesgo todo el potencial que tendría esto. Una pregunta, Sí. aquí en que justamente encarábamos, el costado económico de un país, de un proyecto país, Sí. con las políticas sociales tienen que ir de la mano, diseñarse en conjunto. La educación, ¿tiene también relación directa con el modelo económico, con la propuesta económica para un país? Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que esa es la discusión de fondo que se tiene que dar también en el campo de la educación en Paraguay, ¿verdad? Si nosotros pensamos que tenemos de alguna forma definidos fines de la educación, tenemos un plan, pero en realidad eso está poco debatido socialmente. Yo creo que eso hay que revisar y tampoco se conecta mucho justamente con el modelo de desarrollo de país o de sociedad que estamos planteando. Yo creo que ese es el debate de fondo que se tiene que dar y sobre eso también poder llegar, yo creo que algo fundamental, que necesitamos llegar a algunos acuerdos, consensos básicos para instalar realmente o poder recuperar y fortalecer unas políticas de Estado en el campo de la educación.